Buenos días, hermanos. Los invito a tomar sus lugares. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Estamos avanzando en nuestro taller. El título del día de hoy es Jesús, el Cordero de Dios. Los invito a inclinar sus rostros y vamos a poner estos tiempos en las manos de Dios. Amado Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí en esta tu iglesia, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de leer y estudiar tu palabra, Señor. Y hoy, además de aprender más, Señor, queremos poder comprender, Señor, tu obra, Señor, tu bendita obra de salvación, y que lo que aprendamos el día de hoy se muestre, Señor, en nuestros corazones, que lo podamos entender, Señor, y ponemos estos momentos en tus manos. Que seas tú hablando a mis hermanos, Señor. Gracias por esa oportunidad que me das, Señor, y sé que también es de mucha carga, Señor, y lo pongo en tus manos, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, empezamos con el recuadro que tenemos en la parte de arriba, bajito del título, que dice: escriba falso o verdadero. El primero dice: en tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. ¿Alguien me puede decir dónde encontramos eso o por qué decimos que es verdadero? No. Bueno, todos sabemos que es verdadero, pero debemos de tener algo que nos diga, ¿no? No solamente porque lo escuchamos en alguna predicación o algo, ¿no? Tenemos que ir a su palabra y tenemos que sustentarlo con su palabra, lo que estamos diciendo, y eso lo podemos encontrar en Éxodo 12, del 1 al 13, que es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios les ordenó que sacrificaran al cordero. El siguiente punto dice: la Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. En el libro de Isaías 53 es el que nos dice: para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. Eso lo encontramos en Apocalipsis. Muy bien. Quiero invitar a un hermano que quiera leer la siguiente reflexión. ¿Quién dice yo? Don Eve, si me hace favor. Sí, sí.
Gracias. Muy bien. Aquí nos ilustra un ejemplo de lo que es sacrificio. Dígame, ¿alguno de nosotros hemos hecho algún sacrificio por alguien más? No, ninguno. Una vez el director de allá del instituto nos decía, nos hacía reflexionar esto, nos decía: yo a mis hermanos de la iglesia los amo mucho, los quiero demasiado, dice, pero no daría la vida de mi hijo por alguno de ellos. Y creo que todos estamos en esa posición, ¿no? Todos nos queremos entre nosotros, nos amamos como iglesia, pero no daríamos la vida de nuestros hijos por uno de nuestros hermanos, ¿o me equivoco? Pues creo que Dios fue lo que hizo. Él dio la vida de su único hijo por nosotros. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El punto número 1 dice: Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan pudo haber llamado a Jesús: ahí viene el profeta, ahí viene el Hijo de Dios, haber dicho directamente, pero Juan entendía que él era el sacrificio perfecto que se necesitaba para redimir nuestros pecados, para la redención del mundo. Y podemos hablar de un cordero que es la cría de las ovejas, menor de un año, por decirlo así, cuando este animal todavía no es, digamos, totalmente puro, todavía se alimenta de pura leche de su mamá, todavía su pelaje todavía no le sale ninguna mancha a su pelaje, no se ha apareado, no tiene, digamos, ninguna malicia, ¿no? Entonces, por eso es que se hace la comparación, ¿no? Seguimos adelante, dice: para entender el significado de la frase Cordero de Dios, hay que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban corderos como sacrificio por sus pecados. Levítico 4:32. Ahí en el libro de Levítico encontramos cómo Dios les establece al pueblo de Israel, después de que los había sacado de Egipto, les establece las fiestas, les establece los ritos de sacrificio que tenían que hacer para cubrir los pecados, ¿no? Cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón que dejara ir a los israelitas. La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de su casa. Éxodo 12, del 1 al 13. Aquí es donde se puede decir que Dios les establece al pueblo de Israel lo que tenían que hacer esa noche para poder ser salvados de esa plaga, como la sangre de ese cordero cubrió los dinteles de la puerta de sus casas para que el ángel pudiera pasar por alto, ¿no? Pero a mí me gusta ver la representación del cordero un poquito más hacia atrás, y nos podemos ir a la historia de Abraham, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac. ¿Recordamos esa historia? Cuando una mañana Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo y llévalo al monte para que me lo sacrifiques, ¿no? Entonces Abraham tomó a su hijo, a Isaac, lo cargó con la leña para el holocausto, subieron al monte, y mientras iban subiendo, cuando llegaron allá, Isaac le dijo a su padre: veo que llevamos la leña, ya estamos aquí en el monte, pero no veo el animal, el cordero que vamos a sacrificar. Y en ese momento Abraham contestó, tal vez ni siquiera Abraham sabía lo que estaba diciendo en ese momento, y él dijo, vamos a ver qué es lo que dijo bien, para que no. Dios proveerá de
el cordero para su sacrificio, así es. Lo encontramos en Génesis 22. A partir del 8, ahí es donde dice: y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y así, como les digo, tal vez en ese momento Abraham ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, pero él estaba dejando en claro que Dios se iba a proveer de lo que él necesitaba, porque hay que dejar bien claro que Dios es totalmente justo y él no pasa por alto ningún pecado. Y él, como un juez justo, él mismo también misericordioso y lleno de bondad, estaba dando por él mismo el pago por todas las transgresiones, ¿no? Entonces, podemos aquí decir que Isaac fue un tipo de Cristo también, porque fue hijo único, al igual que Jesús, hijo único, como dice Juan 3:16. Fue amado por su Padre, igual que Jesús, como dice Mateo 3:17. Fue ofrecido en holocausto. Jesús fue la ofrenda. Fue ofrecido en ofrenda, como dice en Romanos 8:32. Fue ofrecido en un monte, igualmente que Jesús fue ofrecido en un monte, como dice Juan 14:17. Cargó su leña para el holocausto, al igual que Cristo cargó con su cruz, en Juan 10:17. Obedeció hasta la muerte, al igual que Jesús, porque esto me resuena un poco, porque habla de Isaac. A esa edad tenía, pues hablamos que era un muchachito como de unos 12 años más o menos, y habla de la relación y obediencia que tenía no solamente con su padre Abraham, sino con Dios, ¿no? El cómo podía obedecer, llegar hasta el punto de saber que lo iban a matar y confiar en Dios, porque yo me puedo imaginar a Isaac cuando vio a su padre que sacó el cuchillo y dijo: me va a matar, ¿no? Pudo haber bajado corriendo con su madre y decirle: ¿sabe qué? Mi papá ya se volvió loco, me quiere matar. Pero no, habla de una obediencia que tenía para con Dios. Su muerte fue simbólica. Jesucristo resucitó de los muertos, como dice Romanos 8:24. Ahora seguimos con el siguiente punto. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. Romanos 5:12 dice: así es. Todos sabemos que en la caída, en Génesis 2:17, cuando el hombre desobedeció a Dios, eso bastó para que el mundo se corrompiera, para que la raza humana fuera corrompida. Y hay que también tener en claro que solamente bastó una vez con que ellos hayan pecado para que se haya roto la relación que tenía el ser humano con Dios. Dice la pregunta: ¿cuál fue el precio de nuestro rescate? ¿Oro y plata? No. Primera de Pedro 1:18-19. El precio era mucho más alto. Vayamos a ese pasaje, Primera de Pedro. Sí, por favor.
Así es. Entonces podemos escribir en esa rayita, dice, rescatados de una vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo como un cordero. Nuestros pecados fueron cargados por Él, imputado fue nuestro pecado a Él, como dice Colosenses 2:14. Colosenses 2:14, fue anulada el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nuestros pecados fueron imputados a Él, fue Él quien llevó nuestros pecados, Él, el hombre perfecto fue quien clavó, porque no es que solamente nos los quitó, que solamente fue un acto como de palabras de decir que Él cargó nuestros pecados, sino hay que tener conciencia que Él los cargó, literalmente cargó con todos nuestros pecados. Seguimos adelante. Primera de Pedro 2:24 explica que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Nuestro rescate no nos costó para nada, pero para Jesús el precio fue sumamente caro. Y aquí me gustaría aclarar que porque hay podemos decir que hay una ideología que dice que Dios necesita para salvarnos, nos necesita, y lo que necesita es nuestros pecados, ¿no? Que si nosotros no hubiéramos pecado, Él no podría salvarnos. Es lo que algunas veces he escuchado, pero creo que eso es totalmente falso, eso es completamente contrario a lo que dice su palabra, porque Dios no nos necesitaba. Y creo que cuando decimos el que Dios necesitaba nuestro pecado para salvarnos, estamos siendo completamente dominados por nuestro mismo pecado y nos excusamos en eso, ¿no? Que Dios nos necesita, pero creo que hasta que realmente el Espíritu puede redarguir nuestros corazones y hacernos y humillarnos completamente de lo que merecemos, de lo que merecíamos, de nuestro pago, que era nuestra condena, que era el infierno, es cuando realmente podemos verlo a Él como único Salvador y poder clamar a Él de su salvación, ¿no? Pedirle a Él que sea Él quien nos ayude. Siguiente, dice Isaías 53, 3-7, dice, presenta a Cristo como un Cordero de Dios, aunque dio su vida por nosotros, ¿cómo lo trataron? Despreciado y desechado. ¿Alguien que me ayude a leer ese pasaje? Gracias, hermano. Así es. Despreciado y desdichado. En la historia del mundo nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. A pesar de eso, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. ¿Es diferente el día de hoy? ¿Seguimos tratando a Jesús de manera diferente como fue tratado en ese tiempo? Nada ha cambiado, siguen rechazándolo. Unos se burlan, otros son indiferentes y la mayoría son incrédulos. ¿Y usted cómo trata hoy a Jesús? Creo que el mayor problema es que muchas veces dejamos o no conocemos realmente los atributos de Dios. Y creo que ese fue el mayor pecado del pueblo de Israel, porque a pesar de que lo sacó de
de Egipto, podemos decir que ellos que vieron todos los milagros que hizo, cómo envió las plagas, cómo abrió el mar ante sus ojos, cómo les dio de beber agua de una roca, de una peña, cómo les dio el maná, y aún así su corazón seguía idolatrando, regresar atrás. Su corazón no les permitía poder creer y ver a ese verdadero Dios. Y creo que sigue siendo el problema del día de hoy, del mundo allá afuera, que no conocemos realmente a Dios como es, como lo muestra su palabra, santo, santo. Porque dice en su palabra que Él ordenó a las estrellas que se postraran cada una, que tomara una su lugar, a las montañas que se colocaran, al sol que se ocultara de entre las montañas, al mar que sus olas llegaran hasta cierto límite, y toda su creación le ha obedecido. Y créanme que el hombre ha sido la única criatura que le ha dicho a Dios no. Y entonces podemos decir que es porque realmente no podemos reconocer la deidad de Dios, y es por eso que muchos allá afuera siguen viendo esto como una locura, sintiendo que no pueden creer en Dios, y es porque realmente no lo conocen en su totalidad. ¿Por qué razón fue herido Jesús? Isaías 53:5 dice: por nuestras rebeliones. Así es. El versículo 6 describe el pecado como la tendencia a, dice así, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Entonces podemos poner ahí que nos descarriamos como ovejas. Abajo dice: las ovejas suelen andar buscando pasto y por lo tanto andan lejos del pastor, se pierden y se meten en problemas. Pecar no solo es rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere, yendo por nuestro propio camino, aparentando andar bien. Pero más tarde nos vamos a encontrar completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a reflejar actitudes no saludables y cometer hechos inapropiados. Es curioso cómo Dios siempre nos está comparando con estos animalitos, ¿no? Con ovejas. Y creo que no se ha equivocado, ¿no? Porque todos conocemos las ovejas, todos hemos tenido en un tiempo, hemos visto a una oveja, ¿no? Y está comprobado también que una oveja puede caerse las veces que sean necesarias en el mismo hoyo y no aprende, ¿no? Una oveja siempre va a ser tonta, por decirlo así, va a ser terca y pues realmente, hermanos, así somos realmente tercos. Nos advierten de cosas, pero las seguimos haciendo y no podemos obedecer. Y también, como dice Juan 10:11, que Él es nuestro pastor, en Salmos 23 también nos muestra a Jehová como nuestro pastor, y nosotros tenemos que igual reconocer nuestra postura como ovejas, y muchas veces nos queremos comportar de otra manera diferente ante las circunstancias, ante los problemas. Y dígame, una oveja, ¿cómo se defiende de sus adversarios? Una oveja no tiene garras, no tiene
dientes para atacar a sus depredadores, no tiene una piel gruesa. Y eso habla de una completa dependencia del cuidado de su pastor. Y nosotros tenemos que hacer así, completamente dependientes de Dios, estar siempre completamente dependiendo de Él, de lo que, a como Él nos esté guiando y llevando, pues al final Él es nuestro pastor y Él siempre va a querer lo mejor para con nosotros. Avanzamos a la siguiente hoja, dice 6. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? Isaías 53. Todos nos hemos descarriado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 7. ¿Qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? Según el versículo de Isaías, otra vez 53, 6, 7. ¿Cómo? Así es. Él cargó con el pecado de todos nosotros. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos ha dado nuestra salvación gratuitamente, no nos ha costado nada a nosotros, pero a Él sí le costó, a Él le costó mucho. Quiero usar este ejemplo igual. Todos sabemos igual la historia de Jonás, cuando Dios lo mandó cuando Dios le ordenó que fuera a predicar a Nínive, ¿no? Y él en su desobediencia tomó un barco y se fue al lado contrario. Entonces cayó una tormenta y todos los marineros empezaron a orar a sus dioses, ¿no? A pedir. Y Jonás sabía que él era culpable y se aventó al mar por su culpabilidad. Jesús se aventó al mar de la justicia de Dios siendo completamente inocente. Él no tenía que cargar nada, mas él por obediencia lo hizo. Por obediencia a su Padre es que cargó con todas nuestras inequidades. Él cargó con toda la ira de Dios y Él es el que nos ha dado redención. Él nos ha redimido completamente. Él fue quien cargó con todos nuestros pecados. En resumen, decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Avanzamos y dice: el pecado y yo. ¿Cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Por lo general he caminado por mi propio camino, por lo que Dios me ha trazado, no estoy seguro. Aquí, hermanos, me gustaría omitir dos respuestas. Creo que al final, si todos los que estamos aquí tenemos que responder a una, y eso es el saber y tener dependencia de Dios, saber que el camino que Dios nos ha trazado es el que Él quiere, el que poner completamente nuestras esperanzas, nuestras mañanas en Él y confiar, así como confiar que nos dio, en que nos ha dado a su Hijo y con eso es suficiente para cubrir nuestros pecados. Podemos poner igual la confianza en Él y en nuestro caminar. Siguiente pregunta dice: ¿en qué manera se revela el pecado en mi vida? ¿De qué manera podemos ver el pecado revelado en nuestras vidas? Romanos 7:19 dice, cuando Pablo dice: yo quiero hacer, lo voy a leer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aquí Pablo nos describe que en realidad siempre vamos a tener lucha con el pecado.
siempre vamos a estar luchando constantemente con el pecado. Diario vamos a estar teniendo esa lucha en nuestros corazones, pues así es, nosotros naturalmente somos pecadores y vamos a estar en este proceso hasta que podamos llegar allá con Él en la eternidad, y es que vamos a estar completamente limpios y ya sin pecado. Entonces, mientras estemos aquí, siempre vamos a estar peleando con el pecado. Siguiente dice: medite en su condición de persona caída y en el gran sacrificio del Cordero que hizo todo para rescatarle. Ahí me gustaría omitir igual la siguiente frase que va después de todo, porque créanme que Jesús hizo realmente todo. Fuera de Él no tenemos parte con Dios. Él ha sido completamente suficiente para la redención de nuestros pecados, para salvarnos, y entonces con Él estamos completamente justificados. Porque dice 1 Corintios 15:56, por gracia a Dios Él nos da la victoria sobre la muerte. Siguiente, dice, el Cordero y el porvenir. Apocalipsis 12:10-11 habla de un tiempo futuro en el cielo cuando los creyentes tendrán victoria sobre Satanás. ¿Qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo? Me gustaría ahí leer ese pasaje, Apocalipsis 12. Diez y 11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos les ha vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces la pregunta dice: ¿qué es lo que nos ha dado la victoria sobre el diablo? La sangre del Cordero, versículo 11. Siguiente dice: ¿quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo? Según Apocalipsis 21:27. ¿Alguien que me ayude a leer? 21:27. Gracias. Entonces podemos poner los que están escritos en el libro de la vida. Ahora igual me gustaría ir hasta el otro lado de la palabra, en Éxodo 34. Éxodo 34, les voy a leer del 6 al 7. Esto es un pasaje que habla realmente de la naturaleza de Dios, de su carácter, y dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamando: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí claramente habla de que Dios es completamente justo y Él no ha pasado por alto nuestras iniquidades, no ha pasado nuestras transgresiones por alto, pero también muestra su misericordia, que Él en su infinita bondad y amor los
nos ha dado a su Hijo como salvación y es por medio de Él que ahora podemos estar inscritos en ese libro de la vida. Siguiente punto dice, ¿cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida? Apocalipsis 20:15. Gracias. Así es, lanzado al lago de fuego. Ahora al lado dice, ¿está inscrito en el libro de la vida? Esa es una pregunta. ¿Nosotros estamos inscritos en el libro de la vida? ¿Sí? Sí, hermanos, estamos inscritos en el libro de la vida. Nosotros, a la hora de creer, de que el Espíritu realmente haya trabajado en nosotros y haber recibido a Cristo como nuestra salvación, de inmediato estamos inscritos en ese libro, y créanme que nadie puede borrar nuestros nombres de ahí, porque no estamos hablando de una salvación que se pueda perder, que podamos perder nuestra salvación. Eso es completamente falso, puedo decir. Nosotros no podemos creer eso, que vayamos a perder nuestra salvación y dudar que estemos o no estemos inscritos en ese libro, ¿no? Y al final creo que, así como, regresando otra vez al principio de la lección, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto y vio la sangre de los dinteles de las puertas que cubrían las casas y pasó por largo, créame que Dios aún sigue viendo la sangre de su Hijo en nosotros. Él sigue viendo esa sangre, y es por medio de esa sangre que Dios nos acepta, nos adopta como hijos, ¿no? Siguiente dice, ¿está usted apuntado en el libro de la vida? Bueno, eso creo que ya. ¿Hay algo que le detiene? ¿Qué es? Ahora, hay muchos hermanos muchas personas que pueden decir, yo no he venido a Dios porque mi corazón malo no me deja. Hasta que mi corazón realmente sea bueno, voy a poder entrar a la iglesia y poder escuchar sobre Dios. Y créanme que creo que esa es una de las excusas más débiles que se puede decir, ¿no? Escudarnos por nuestro mal corazón. Y creo que otra vez puedo decir que es el pecado que sigue dominando nuestras vidas, que nos sigue mareando, que nos sigue mintiendo, nos sigue engañando y diciendo, tú no puedes entrar porque eres malo, ¿no? Pero antes de eso, igual podemos decir, ¿quién de nosotros ha sido bueno? ¿Quién de nosotros merecía esto? Todos teníamos el mismo destino, que dice Apocalipsis. Todos teníamos que ser lanzados a ese lago de fuego eterno. Y Dios, en su completa misericordia, nos ha traído hacia Él. Y ahora no estoy hablando de un Dios que esté diciendo tú sí, tú no, tú sí o tú no. Él es completamente justo y misericordioso. Él es completamente lleno de gracia, y lo único que podemos ver después de nuestra salvación es gracia. Después de esa obra que Él ha hecho en nosotros, de darnos salvación, todo lo que tenemos es gracia. Porque todos, créanme hermanos, todos teníamos ese destino.
Todos teníamos el destino de ser enjuiciados y sentenciados a muerte eterna. Ahora dice la siguiente pregunta: ¿cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida del Cordero? Creo que aquí igual nadie puede por sí mismo inscribirse en ese libro. Es el Espíritu que trabaja realmente en nosotros, y es cuando el Espíritu trabaja en nuestros corazones y nos hace sentir completamente humillados, faltos, necesitados de una salvación, de verlo a Él como única salvación, cuando su palabra nos confronta, cuando hace ver nuestra naturaleza totalmente caída y que no podemos tener nada, y que nuestro único destino es el infierno. Y es cuando reconocemos que necesitamos esa ayuda, que necesitamos realmente de Dios, de su gracia, y es cuando pedimos esa ayuda, es cuando podemos en automático, cuando pedimos y nos es dada, es cuando podemos estar inscritos en ese libro de la vida. Ahora me gustaría igual que leyéramos esto, que dice así. El siguiente recuadro dice: se puede usar la siguiente oración para inscribirse en el libro de la vida del Cordero. Dice así: Señor, me doy cuenta que he caminado en mis propios caminos. Hay veces que te he ignorado, creyendo que iba bien. Había otros tiempos que no quería hacer las cosas a tu manera, sino a la mía. Con todo esto, me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecerte en pago por ellos. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido. Gracias por mandar a Jesucristo como un cordero, un sacrificio perfecto y suficiente por mis pecados. Creo que Él murió por mis pecados y que resucitó. En este momento lo acepto como el cordero que dio su vida en sacrificio por mí. Gracias por perdonarme y por darme la vida eterna. Sinceramente, uno que antes estaba perdido. Gracias, hermanos. Así terminamos la lección del día de hoy. Gracias. Que Dios los bendiga.